Querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Drogas Primitivas, el programa de análisis, de reflexión, de historia, historiografía, de arqueología sobre aquellas sustancias con las que nos hemos relacionado desde el principio de los tiempos. Para aventurarnos en esta historia de la manera correcta, tenemos la compañía del ilustre novelista, escritor, historiador, viajero, explorador, el presidente de la Cámara de Comercio chileno-iraní, Cristian Mateo Barros. ¿Cómo estás? Muy bien, Simón. Gracias por tenerme acá en una compañía tan amena como la tuya y la de Juan Morel. Querido Juan Pito Morel, el sociólogo licenciado en estética, un explorador también, un viajero, un aventurero intrépido. ¿Cómo estás? Muy bien, y un gusto también estar aquí, conversando nuevamente. Hoy nos vamos a referir a un tema peliagudo. El capítulo pasado aventuramos algunas ideas exploratorias sobre el concepto de qué es una droga, los invitamos a revisar ese capítulo. También cuáles fueron las primeras drogas con las que nos comunicamos. Y hoy vamos a seguir en esa línea, en el pasado, haciendo un análisis sobre también las drogas y su aspecto ritual o religioso. Cristian Barros, te pido por favor que nos ilumines. No, yo ante todo quisiera interpelar a Juan Morel, que es que es nuestro, podemos decir, nuestro filósofo de sofá. Sofá. Más de sofá que de filósofo, pero... En un diálogo balístico, en un ping-pong dialéctico, Juan Morel, ¿qué es religión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de religión? No sé, alguna vez algo he sabido, poco, fui bien católico. Hasta el día de hoy me defino como católico culturalmente, no creyente. Hay cosas que no se pueden renunciar tan Querido amigo, yo también, yo que... soy un católico cultural. Pienso que no le hace mal, le hace mal a nadie, que la cultura católica, el arte de las catedrales, la iconografía, es bien linda. Y no hay que por qué renunciar a eso. En términos prácticos, yo creo que la posición correcta es ser agnóstico. No, sí, absolutamente. Filosóficamente agnóstico. Porque no podemos saber, no podemos ni siquiera podemos negar. Pero religión, desde lo que conozco, es como cuando empieza a haber esa separación entre dos mundos, como en el mundo, esto es como Mircea Eliade, creo que hablaba así, pero de lo sagrado y lo profano. Como cuando empiezan a haber creencias que separan la forma de vida cotidiana con otra vida que existe, con la vida que es lo que ocurre en los mitos, ¿cachai? La vida a la que nos llevan los ritos, ¿cachai? Juan, querido, pero todos creemos en algo sobrenatural. Parece ser una creencia universal. Sin embargo, la creencia sobrenatural no significa religión. Parece que el núcleo de religión está en el... Juan, tocamos un tema importante. Solo un dato. Sí, un pequeño Juan, dato. tocamos un tema importante. Un pequeño dato. Hoy en día en Chile... Cuidadito, están diciendo los audios escuchas. Chile tiene un gran porcentaje de gente no religiosa. Alrededor del 30%. Incluso más, creo que... Pero sí, 30-40%. Por ahí está la cantidad de personas que dice que no pertenece a ninguna religión. Pero el porcentaje de personas que cree en que sí existe Dios es del 80% en Chile. Entonces ahí tenéis como... La gente cree en Dios, pero no tiene religión, ¿cachai? Es posible. Pero creer en Dios no es lo mismo que ser religioso. No es lo mismo. Porque la religión es como, yo partía de la separación, pero en el fondo igual es un conjunto de prácticas relacionadas. Brillante Juan Morel. Y jerarquías y todo lo que porque hay un aspecto que podemos llamar de praxis o institucional en las religiones. Claro, y el es lo que se pierde hoy en día. Obvio. Oye, y no basta la mera creencia en entidades sobrenaturales. Perdón que interrumpa, yo nuevamente voy a acudir a Google Diccionario, simplemente para arrojar cierta información sobre la discusión. Google Diccionario define religión como conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Wow, Cristian Barros. Toda la organización en torno Increíble. a algo, como no basta la creencia. No, oración y sacrificio. El núcleo de la religión, oración como entidad, y sacrificio. Como entidad social, es el sacrificio. ¿Por qué? Etimológicamente. ¿Por qué y qué tiene que ver con las drogas, Cristian Barros? Muy interesante.
El sacrificio es un mecanismo de comunicación y de economía ritual que convierte lo sólido en concepto. ¿Que tiene una explicación evolutiva? ¿Tiene una razón funcional en nuestra evolución social? Posiblemente es mal adaptativa, si se puede decir. Posiblemente, tal vez sea una disfunción. Nadie sabe realmente cómo aparece la religión. Gran parte de las enormes masacres o extinciones humanas se deben a fenómenos religiosos. Es como no sabemos si realmente la religión tiene, en términos puramente demográficos, de éxito demográfico, no sabemos si nos hace más o menos, si tenemos más o menos éxito reproductivo. Pero que ahí es como que en la medida en que la religión se vuelve además como la principal distinción política, como que ahí cuando la sociedad se organiza en torno a la religión, empieza a ver al otro como un otro que no cree, ¿cachai?, en lo mismo que tú, y ahí de repente como que se van o se potenciaban esas posibilidades que siempre estaban ahí latentes de guerra, de enfrentamiento entre dos pueblos que al final se peleaban por... Pero no dejemos de lado el tema del sacrificio. ¿Cómo es el sacrificio una droga? ¿O es homologable? No, pero va por ahí. Más básico. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es el sacrificio? En principio es un mecanismo de comunicación. ¿Cuál es? Perdón, tú aprovecho que es un deleite. ¿Que han participado en un sacrificio? No. Es como la última vez que yo estuve en un sacrificio. Comunión. Es la misa. La misa católica realmente se llama misterio o sacrificio de la misa. ¿Cuál es el origen de la palabra sacrificio? Perdón, Es ¿Etimología? la etimología es muy sencilla. Es convertir algo en sagrado. Es hacer sagrado. Pero, Sacrificio. ¿sacro? ¿De dónde viene eso? La etimología es confusa. La palabra indoeuropea tal vez está relacionada con sacher, que significa carne. Como en sarcófago, que significa alguien que come carne. Sarcófagos. Tal vez saker y sarx. El sarcófago es algo que come sangre. Como la tierra tragando carne. Tal vez. El Pito va a googlear, perdón. Querida comunidad, ustedes no están viendo esto, pero Tal vez soy una. Juan Morel, en su Hay labor, una convergencia entre. Juan Morel en su misión de proteger la verdad ante toda costa, Obvio. frente a los embates narrativos y literarios Me pareció de fascinante. Cristian Barros, Sarcoma, carne, sarcoma. Te quiero hacer una pregunta, Cristian. Pero no nos perdamos de sacrificio y droga. Esto es un paréntesis que es súper importante y yo creo que más para Juan Morel que para mí. Pero ¿qué opinas tú de la frase que la verdad nunca se interponga en el camino de una buena historia? Totalmente. Es más importante la historia que la verdad. Es más importante la historia que la verdad. Es como la verdad es secundaria. Y aparte, la verdad es inasible. No, la verdad es funcional, pero la historia es vital. Pero yo creo que Continuemos ahora, por favor. el estricto rigor lo es, porque en el fondo el mundo nos gira en torno a la verdad. Y no sé si alguna vez lo ha hecho, como... Querido Juan, retengamos esto. Posiblemente retengamos el parentesco etimológico entre carne y sagrado, entre saker y sarx. Hay algo oscuro en la relación entre carne y sagrado. Los sacrificios básicamente son la masacre deliberada de la carne de animales vivos y su consumición, su consumo ritual, en que una parte, en generalmente no poca, es volatilizada, es destruida a través del fuego, y que ese fuego se convierte en el alimento de los dioses. ¿Había menos ritos antes del fuego? Todo esto es increíblemente interesante. ¿Qué nos hace humanos? Que nosotros realmente somos monos caníbales o monos carnívoros y pirómanos. No, sí, puede ser. ¿Antes del fuego no somos humanos? Posiblemente antes de lenguaje, fuego y carne, no somos humanos. Carne como la distinción. Asumir que... Porque en el fondo, carne en relación a lo que no es carne, ¿cachai? Carne es una perversión evolutiva. Nosotros no estamos preparados para comer carne realmente. Es como nuestra dentición es la de un herbívoro. Nuestro sistema digestivo... Nosotros sudamos. No hay ningún predador que sude. Lo único que sudan son los herbívoros, son los animales de presa. Nosotros fuimos un animal de presa que se transformó en cazador. Bueno, que dijo, ¿sabes que no? No estoy de acuerdo con esta mierda. Yo quiero ser como esos hueones, Yo quiero ser un león, y de ahí el totemismo, de identificarse como un león, como un animal de presa. No como un animal... ¿El totemismo, perdón? Pero ya, ¿Qué es el yo he totemismo? escuchado- No. ¿Qué es el totemismo? Es el
culto a los animales. Nuestro ancestro es un animal. Pero es Los dioses son animales. Y además el totemismo es como de la... O sea, según ciertas teorías, como de las primeras formas de religión. Como Brillante, es la primera como forma de Comte religión. o alguien así como hacía esas distinciones de... Totalmente, de de la la forma escuela de religión. sociológica francesa. El tótem, que realmente es un palo de los indios, pueden ser los indios Quaquitl de la Columbia Británica, que está... ¿Tú trajiste uno de esos? Sí, una miniatura de tótem. De tótem. De tótem Sí, Quaquitl. y a ver, El tótem es un ¿cómo palo. lo que tiene ahí? A ver, sácalo un poco. No, es simplemente una miniatura. Pero lo puedes desempolvar, por totalmente, favor. Ay. Oh, y era mucho más grande de lo que se veía en el envoltorio. Es una especie de pequeño obelisco, es un poste que está dividido por, podemos decir, por segmentos cilíndricos y un segmento que tiene la forma de una tortuga, que es, ¿De qué está hecho? no sé, me imagino que es, Conversación. me imagino como en América, en clima frío, lo que hay son coníferas o hayas, tiene que ser madera de haya. Genial. Y qué increíble la coloración de los que... Tú sabes que todas las maderas en Chile es haya. Todas las maderas del sur son fagus, son haya. Notophagus es el... Es un roble tipo ñirre totalmente islenga. tipo de que no es roble realmente. El roble es otra especie. El roble es Quercus. Oye, pero ya, pero... Pero volviendo, tótem. Oye, hemos tocado sacrificio, tótem, carne. No, pero no hemos hablado de la droga humana. Es que en origen tal vez de la religión, el primer sacrificio, el primer animal que sacrificamos, tal vez fue un niño, una mujer o un ¿Por hombre. qué? ¿Y no un animal, y no el perrito? Tal vez nosotros empezamos gato. nuestra carrera de consumo de carne Con humanos. con humanos. Antes que... Ya, pero toda esta... ¿Nos comimos entre nosotros antes que a otros animales? Pero toda esta... Muy posiblemente. ¿Cuál Hay es una el teoría- animal que tiene la mayor interacción con nosotros? Nosotros, Claro. obviamente. ¿De dónde podemos obtener las proteínas que... No, pero las proteínas con mayor... ¿Cómo lo podemos ver? De eficiencia metabólica o digestiva. Nosotros, como los mejores tejidos que podemos absorber. Sociedad de la Nieve. No es nada esta huevo. El canibalismo es virtuoso en términos evolutivos. Y Oye, pero no, pero yo Y es he universal. escuchado la teoría Está que en el pasando la mano, fondo Cristian partimos Quiero que lo comiendo sepa. tuétano. Como que en No, el fondo, ¿cómo? A ver. como sí, posiblemente nuestro Como que origen en el fue como fondo- carroñeros. carroñeros, porque en el fondo llegaba el león, se comía lo más rico y después iban llegando los otros animales, las llenas, hasta que no queda nada y nosotros, como éramos buenos para usar las manos para cosas, piedra, hueso quebrado, chupar el tuétano. Claro, pero eso nos ahorra del trauma de matar un animal. Pero nos hace también consumidores de Proteína, ya. carne de alguna forma. Pero Pero la carne que tú estás diciendo, la carne religiosa, no tiene que ver con el hecho de entender como la diferencia carne-espíritu o nada que ver. tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Tal vez la primera división profano-sagrado es la división carne-humo. Carne humo, el humo que lo que quema la carne. El humo es el elemento de los dioses. El humo es lo que crea la ambrosía Y o eso néctar de los Es dioses. fascinante porque en el fondo, ya, yo citaba antes esta encuesta, el 80% cree en Dios. Pero si tú preguntaras la cantidad de personas que creen en el alma o alguna forma de algo así, yo creo que, o sea, ya si de 80% la inmensa mayoría, en general, seguimos creyendo en el humo, ¿cachai? Como... Esto es bien interesante. Es primero los dioses, después Oh. Dios y después el alma. Primero el tótem, después los dioses. Primero de nuevo, todo de nuevo. Primero es el sacrificio. Claro. ¿Cuándo primero- nace el sacrificio? No tenemos la menor idea. Tal vez hay evidencia primatológica de infanticidios rituales. De otros primates. ¿Por qué alguna vez en esta conversación mencionaste a Sumatra? No, nunca he mencionado Sumeria. Sumeria. No entra Sumeria todavía acá. Está muy distante Sumeria de Sumatra. Pero no nos vayamos. ¿Cuál era la que había dicho que tenía que ver con sacrificio humano y comerse personas? Como todas las civilizaciones tienen canibalismo. ¿Todas las civilizaciones tienen canibalismo? ¿Qué? Todas las ¿cómo? civilizaciones tienen en toda civilización hay sacrificio humano. Uno de los orígenes, o el origen crucial, la matriz de la civilización, es la muerte ritual. Es el sacrificio. Hay que echar que siempre cuando se habla de rituales humanos, como que esto es una interpretación, pero siempre es como
al menos, no sé, Montaigne, que hablaba de su amigo cura que había vuelto de América y que le decía Los caníbales, que iban a sacrificar sencillo. a alguien, y el loco decía, no, yo estoy honrado que me sacrifiquen, ¿cachai? Era como un honor ser sacrificado. ¿Hasta qué punto era así esa weá? Es como... No, habrá un instinto vital como de, puta madre, weón, ganamos el partido de la... Pero querido mío, ¿sí? la misa es una forma sublimada de canibalismo. Pero nadie Se muere. O sea, de se hecho, muere no es- Dios que ya está muerto. pues, pero eso po. De por hecho, eso es ni muy siquiera- elevado. es como- Pero cuando ni te iban a siquiera- hacer- mismo. A lo que voy cuando Ni te iban a siquiera es sacrificar. sublimada, ni siquiera es simbólica. Es un dogma de la iglesia, el evento de la transubstanciación. Y por la magia del cura, por la liturgia, él convierte... es una magia esa weá. Es una magia, es directamente magia. Es un misterio, se llama transubstanciación. No es simbólico, no es metafórico. A través de un acto litúrgico, magia verbal, el cura en la Pero misa... nadie lo percibe así realmente en la actualidad. Po. No, en las encuestas también están esas preguntas y el porcentaje de gente que cree que efectivamente es la carne de Cristo la que se consume. ¿En serio? ¿Esa es esa pregunta? Creo que la vi en... Yo creo que solamente una Mentira, persona pero- formada como nosotros sabe que sí, es la carne. Es la carne. Es la carne y la Pero sangre. igual yo siempre me pregunto por el ser sacrificado, ¿cachai? Como que... bueno, era la cultura, pues tú estabas ahí, era un honor ser sacrificado, pero al mismo tiempo ha sido como... No, igual porque ojalá mi atenta amigo hubiese contra- ganado el honor, ¿cachai? Como... De ahí que el sacrificio siempre le correspondía al individuo omega, al tipo que no puede defenderse, al ¿Sí? debilucho o al Justo. niño. No era el más... Obvio, más porque no, sacrificado, pues no te iba a pitear al weón que era bueno para dirigir Para ejércitos. generar comida. No, el que te puede pegar de vuelta. Recuerda que nosotros somos depredadores falsos. Nosotros nos convertimos en depredador, pero nosotros realmente seguimos siendo animales de presa y atávicamente nosotros somos cobardes y miedosos Sí, y culposos. Sí. es súper importante Sí. para escribir. Yo creo que Nuestra somos unos especie en la cobardes. cadena alimenticia es un falso depredador porque un somos falso muy miedosos. Somos extraordinarios. Nosotros no tenemos Estamos ningún elemento. extraordinariamente asustados de nuestro entorno y lo que nos pueda pasar. O sea, nos dan miedo los dioses. Está en una casa sola, empieza a sonar, weá, es como Conchetumate que está sonando. Sí, pues nos están penando. Fantasmas, po, weón. Eso pasa, sí, vemos fantasmas porque nos sacamos de encima algunos depredadores, pero no El depredador. no tu personalidad o tu esencia de presa. Que Me se encanta tiene que somos sentir. miedosos. O sea, si no está Pero, el león, somos- hay un pero fantasma. ahora, atención, somos más perversos aún que ante la incógnita de la gente que provoca el miedo, de la amenaza, nosotros podemos internalizar esa amenaza como culpa. Exacto. Si alguien me O sea, persigue, no hay- alguien me amenaza, es porque es mi culpa. Claro. Porque Y estoy muy rico. Es porque es mi culpa. Incluso es un mecanismo narcisista, si lo quieres ver. Pero qué interesante la psique humana que tiene enormes mecanismos que podemos llamar perversos, pero entonces, como contraproducentes en términos de éxito reproductivo. En realidad, alguien define como ser humano es somos unos monitos, cuenteros, Somos, miedoso y amoroso. piensa que caliente. entre los Pero primates, amorosos, como- Buenos pa'l entre los sexo. primates, pero amorosos también más allá de pero imagínate, entre los primates ¿Qué tal otro? vez somos la única especie, junto con algún gibón de Sumatra, somos tal vez la última, Sumatra. somos tal vez la única especie que no tiene celo. que no que tiene tiene- celo, que no tiene una época específica. O que no tiene, pues como hay monos que tienen solamente celo como una semana al año. No hay testosterona ni estrógeno durante el resto del año, mínimo, en umbrales mínimos. Pero nosotros tenemos como especie sexo continuo. amoroso. Súper bien. Sí. Oye, pero para encauzar esta conversación, Recuerden por ustedes favor, esto. no, nos referimos al En el centro de la religión está el sacrificio. el sacrificio. Y en el centro del sacrificio está el infanticidio ritual. ¿Es eso una droga de alguna manera? Probablemente. ¿Cómo? Por favor, desarrolla, porque habíamos hablado del consumo de drogas primitivas, de la cerveza en el capítulo pasado, de algunos hongos, fue de la la primera psilocibina, de la primera droga, pero ahora nos topamos con las drogas animales y el Sí. sacrificio. El sacrificio como Y el droga. sacrificio, Sí. claro, nos Una lleva... cosa es el sacrificio ritual y otra cosa es haberse comido la carne sacrificada. Primero hay que Exacto, pensar esto. a ver, Hay que pensar aventuremos. De nuevo, no hay una línea clínica entre alimento y droga. La diferenciación es claro, es como... Es como no hay. Es como Sí, funciona. si vino tiene agua y tiene tipos de Es hidrógeno, alimento que es etcétera, droga. metabolitos, etcétera. En cierta forma es un alimento. Claro, Y si tiene alcohol, y lo que sí habíamos convenido, perdón, como no hay una, de nuevo, no hay una línea divisoria exacta entre alimento y droga. No se puede separar. El azúcar es como no se sabe si es en qué medida es droga, en qué medida es alimento. Claro, Pero un lo- cuerpo humano. lo que Un sí cuerpo había- humano lo- brillante. Sí, pero lo que, En lo la- que sí habíamos destacado, perdón, era que igual en nuestra cultura y en Occidente
la drogadicción estaba asociado al no producir y por lo tanto ese era el matiz negativo que tenía. Más claro, hoy en día. Pero vamos al Pero principio. no era una distinción química. Pero está ligado como en el fondo en relación a algo social, ¿cachai? Como que en el fondo antes está... Es droga. lo negativo que tiene es algo social. No es algo químico. Claro, en el fondo los que definen al drogadicto son los Puede ser- otros, no es el drogadicto, ¿cachai? Exacto, y Como- por lo tanto la cafeína o la comida, en el fondo, o el azúcar, La definimos no desde tiene afuera. el mismo carisma. Lo que hacemos ni- es consumir, ¿cachai? Lo que hacemos es comer cosas. Ahora, comer cuerpo humano, tú decís que todas las culturas Sí. han tenido Es sacrificio. universal. Y el sacrificio del cuerpo Y ahora humano, en Chile, el consumo, ¿cuál es? perdón, el ¿Quién canibalismo come? siempre es ritual. No necesariamente. Puede tener un origen, podríamos llamar, oportunista fisiológico de que hay un muerto y se come. Perfecto. Pero en algún No hace punto, mal esa weá, perdón. si la carne está en un estado de descomposición, sí, evidentemente. Pero comer humano no hace mal. No, al contrario. ¿Sí? Solamente, ¿Por qué los animales no nos el comen? único- herbívoro. no, de hecho, es como el texto de base es Marvin Harris, que es un antropólogo materialista. El único caso que puede ser un contraejemplo es el consumo antropofágico en Papúa Nueva Guinea, ¿Ya? en que por alguna razón se focaliza en el consumo de cerebros. Y el cerebro es enormemente rico en glucosa y en grasa. Es neurona y así, yo creo que eso no... Es que todo esto está muy relacionado. Sin embargo, en el cerebro hay un prión, un tipo de virus muy primitivo, que se llama Kuru, que provoca una encefalopatía espongiforme. Lo mismo de las vacas locas. Pero eso es un evento que solamente pasa en Papúa Nueva Guinea. En el canibalismo azteca ahí no solo había ahí nada come de cerebro. eso. En el canibalismo euroasiático no pasa eso. Pero cuando los aztecas ya eso sacrificaban personas, sabemos. ¿Pero uno se droga por comer gente? Cuando tú comes carne, la grasa de la carne, que es muy diferente en términos de molécula, la grasa a los aceites vegetales, provoca, podemos decir, la apertura de ciertos puentes neurológicos. Como cuando tú recibes carne de origen, solamente la grasa de origen animal, no el músculo, la grasa, hay Tocino. hay ciertos, hay una expansión de noradrenalina, epinefrina. Es rico el tocino. Y- Perdón. ¿Qué es lo que hace rica la carne? ¿El músculo solo o realmente la grasa. mezcla entre grasa? No, sí, Esto es eso es lo brillante. rico. La grasa sola no tiene sabor, es neutra, es como glicerina. Es la Y la carne sola tampoco tiene un gran sabor. No sé, hay que ponerle sal. Es como, Sí, hay que ponerle sal a esta cuestión. chimichurri. Oye, pero volviendo, estamos hablando de comer carne ya es un excitante. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Chevrolet, con sus vehículos de alta performance, y también a Banmédica y a los otros auspiciadores. una ISAPRE. Y a alguna otra ISAPRE. Cristian Marros, ¿qué decías? Perdón. Conservemos el foco. Sacrificio es el centro religioso. agradece a los auspiciadores de aquí nadie te va a Ya. andar O sea, claro, financiando. si no hablamos de... O sea, Cosas para la que ISAPRE es no importante que financian. hablemos de sacrificio. Claro, porque Porque nadie te va a pagar. Tal por vez haber el primer- desarrollado. tal vez el- a pagar la wea, así No que... tiene- tal no hay vez el primer industria, sacrificio- Le falta industria. Tal vez el primer sacrificio es antropofágico, es comer a otro ser humano. Y A entre una esos- guaguita, además. y entre que esos era lo seres más humanos, indefenso. tal vez a una guagua. A Jesús. La teoría se lo trataron. del espíritu, tu teoría del olor a guagua, aquí... Cada vez cobra más. ¿Cómo se llama? Súper sórdido igual lo que estamos hablando. Es muy sórdido. Es que esto Porque es terrible. nosotros estamos muy lejos de las sociedades que comían carne. Nosotros vemos la película de los uruguayos que se cayeron ahí en los Decimos, guácala, ¿cómo pudiste comerte a un hueón muerto en el avión Claro. en el medio de la nada? 10.000 años, una persona de hace 10.000 años la lleva ahí al cine, ya va a estar impresionado, pero ve esa película y va a decir como, O sea, en Game ¿qué of tipo de Thrones- ritual es esto? En Game of Thrones. ¿qué No, bueno, fue es hace decir, 2000 esto es años? absolutamente normal. Claro, pues están celebrando un Game ritual. of Thrones, ¿qué Va a fue? decir- Fue más o Va a menos. decir Montaigne con los tupí guaraní en Rouen, que decía, bueno, si uno lo piensa bien, es como nosotros también somos caníbales en la misa, porque realmente Comemos de la manera- carne. comemos la carne, Pero la- esto se sacrificó por nosotros. pero de nuevo tienes Se sacrificio. tiró a la parrilla. Pero de nuevo tienes sacrificio. Y tienes Es que el sangre. sacrificio es fundamental. El sacrificio es fundamental porque que es el un catolicismo ejercicio. como que, y no es un ejercicio embellece semántico. un poco. Es comunicación al sacrificio. Y por eso es tal vez anterior al lenguaje. Puede Es haber lo que una permite sociedad el lenguaje. sin El mártir sacrificio. es anterior al lenguaje.
esta sociedad, la sociedad contemporánea, por ejemplo, que es de puro consumo, ¿tiene sacrificio? Pero el consumo no es una forma, podemos decir, colectiva, vaga y ¿Verdad? neutralizada de sacrificio. No sé. En el centro de sacrificio está la Yo destrucción. creo que es pura utilidad. Es como una sociedad de la pura utilidad. Tú dices, no, querido mío, gran parte del... Tenéis razón. Esto es Georges Bataille. Es como la parte maldita de Georges Bataille. Como gran parte del consumo en toda la economía humana es despilfarro. Sí, Es antiutilitario. o sea, las cosas Ese- esas capaz como Año Nuevo, como la... ¿Cómo se llama? espera El que potlatch. retiren. No, Para volver al trote. todas las tonteras que uno compra como la... tiene un Todo nombre. es potlatch, es desperdicio. Se llama. Ah. Espérate, cotillón. El cotillón. Todo el cotillón, eso es como... El confeti. despilfarro, el confeti. La Despilfarro champaña absoluto. es... sí, la Claro. confeti, la Abrir champaña una la mitad se champaña, bota. Claro, la mitad. La espuma se va a la cresta. Esas son las formas de sacrificio contemporáneo. Sí. Abrir El la champaña, despilfarro. Año Nuevo. Tirar sal al suelo o brindar un poco para la pacha. Y esa es la forma hippie de contemporáneo, pero es Exacto, sacrificio. pero- El sacrificio es necesario. Juan Morel, sociólogo, ¿no te pasaron Veblen? Pero el chivo expiatorio, entonces, ¿cuándo nace? ¿Nace con Cristo? Hoy, pero todavía vamos con calma. Vamos a decir la carne porque es droga. Espérense, no te adelante. Ya estoy Y no matando. puede ser es que el tan- chivo expiatorio no. es como matar a mucha gente. ¿o Vamos no? primero por partes. ¿Por qué la carne es un excitante? La grasa de origen animal abre puentes neurológicos inéditos para un consumidor, podemos decir, habitual de vegetales, frutas, para un... Como nosotros éramos. Como nosotros somos evolutivamente, taxonómicamente nosotros somos Vegetarianos. frugívoros, Somos somos herbívoros, realmente... claro, y nos empezamos somos a como un drogar primate. con grasita. Éramos recolectores, hasta que alguien dijo cazadores recolectores. Ah, No, no, hasta alguien que dijo, alguien ¿qué tal carroñó. carroña? Carroñó, carroña? hasta el carroñeo. Oye, claro, alguien pescó una piedra, rompió un hueso, chupó el huesito y dijo, Carroña. uy, qué rico. Y después dijo, Eso fue. y si nos Ñachi. Yo comemos, creo que fue básicamente... si nos pero el comemos ñachi, una pero- guagua... La segunda fase fue... Menos mal ¿Y si nos apagamos la comemos una cámara, guagua? porque La cara que pusiste, Cristian Barros, para decir eso. La cara de no ¿Y si espacio. nos comemos una guagua? Eso como... Partido Comunista. Si nos comemos una guagua. ¿Y si se nos nos comemos una Y esto es más interesante. Claro, y la gente decía, los comunistas se comen guagua. Referían a... ¿Y A qué los tal? Nerdental. Pero, querido mío, nosotros nos comimos los neandertal. Nosotros, eso dicen. Espérate, ¿qué? Nosotros, Habla nosotros nos comimos los neandertal. Algunos se reprodujeron, porque se supone que tenían... Algunos los vio y después los comimos. ¿Qué? Ser humano. Como- ¿Cómo nos presentamos frente a los Homo sapiens. No, según yo, los Neandertal se fueron como a su lugar mejor y se... No, como realmente Lo matamos. nosotros... matamos y es verdad. Es como copulamos con algunos de ellos. La Y se población de podía Europa tener guaguas Neandertal Sí, con... Hay que éramos compatibles. Tenemos genes nerd. Obvio, la población de Europa Occidental tiene un 4 o 5% neandertal de genoma autosómico. O autosómico, es correcto. Pero claro, como que llega un extraterrestre y te pregunta, ¿y no hay más de usted? Mira, había, ¿no? Había, Pero pero los atención. vimos y eran más hueones, los culiamos y los comimos. Claro, no los a todos. Solo los ricos. Es como, Somos la misma especie, me encanta porque nosotros nos pensamos, nosotros Esto- vemos este como una contenido hueá. Lo van a censurar heavy. es como, ustedes saben. violamos pero eso lo Señor hacía presidente de la querido Cámara de mío, es Comercio como- chileno-iraní. Isla de Pascua. Hay algo que es tabú, es como nuestra relación con Nerdental. Isla de Pascua, que es de Chile desde el 1888. Rapa Nui, por favor. Rapa Nui era una sociedad de canibalismo. Ah, sí. Y caché, yo una vez escuché esta historia, Los maorí era más lindo Yo- porque comían y después defecaban al muerto, hacían un paquete con la caca del muerto y se lo mandaban a la tribu enemiga para burlarse. ¿Cuál mala onda? Cartman me parece un buen piola ahora. Cartman de South Park. Pero yo una vez escuché en Rapa Nui, me contó un loco de allá, me conté una historia de que una... de El una último tribu- caníbal cuando murió en Rapa Nui es como 1950. No, pero este weón me contó una historia, me la contó como se contaban los Hay cuentos, uno alemán ¿no? que se comió otro hueón hace poco. Ya, eso Armin Maives. Ah, Sí. pero eso es Ya, como pero eso no canibalismo es, contemporáneo, eso no es social. sociología, eso es criminología. Claro. Es un evento marginal que no tiene un contexto. Mira, porque si tú te comí a una persona solo en tu volar, no. po. No, Pero sí te la Esto es patológico.
si la sociedad llega a un Come persona. consenso, es como Criticones ustedes dos, distinto. weón. Me parece son No, súper voy, conservadores. es que no puedes llegar y Quería comerte comunidad, un pero ser no, me humano. estoy dando cuenta que eso mis es aberrante, interlocutores son patológico. No puede llegar y totalmente comer ser humano. conservadores. No. Oye, ya, pues, pero este me contó esta historia que ocurría como en Anaquena, porque antiguamente, antes de que llegaran los europeos a Rapa Nui, en verdad vivían dispersados en la isla. Y que, claro, antes ellos tenían una figura como para hijo adoptivo. Tenían los hijos y tenían otra palabra como para hijo adoptivo. Y que había llegado un forastero de la isla a la tribu y le habían dicho, oye, ¿qué te gusta comer? Y él le había echado en talla, no, es que me gusta comer personas. Y los buenos se habían sentido súper mal porque fue como, puta, le gusta comer personas, hay que atenderlo bien porque somos buenos anfitriones. Obvio. Y le dieron de comer al hijo adoptivo. Y después se lo cocinaron y los hueones no se lo comieron y se fueron. Todo esto a mí me sorprendía porque ¿Qué? era como loco, está ya a 17 kilómetros de los otros hueones. Igual puede ir a Querido pelear. amigo, el último Yo infanticidio. escuché esa historia, me la contó. No, espérate, a ver de nuevo, no, es que no puedo creerlo. Me la contó, era como una historia. Espérate, llegaron los españoles. No, querido No, amigo, antes. esto es como. Esto era tribus pre-españolas, como que contaba esa historia. De alguien. Llega en una canoa a alguien desde las Islas Marquesas o de Claro. Tahití, que son todos primos entre ellos. Y le dice, oye, ¿qué te gustaría comer ya que llegaste? No, es que me gusta comer personas, humanos. Y le cocinaron al hijo. Y los buenos después fue como, oye, la voladita, y se fueron. Era una talla. Que hasta le dijeron, oye, era una talla, pero se puso incómoda la situación. Po. Pero esto es historia oral ahora en Esto Rapa es historia Nui. oral. Esto yo lo escuché de un relato oral. Juan Morel. Lo contó un Juan Morel. caballero que era como el consejo anciano de Rapa Nui. Juan Morel. Pero, Pero era como historia antigua. pero Juan Morel, nosotros tenemos infanticidios a la vuelta de la esquina. Oscura. ¿Qué es el niño del plomo? Ah, esa es una buena historia. ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño del plomo? Vamos con nuestro buscador en Google. El niño del plomo. ¿Qué es el niño del plomo? Lo estamos en ¿No es infanticidio ritual? Querido mío, para el maremoto de Valdivia en 1960, un infanticidio ritual ¿En serio? en una comunidad mapuche Espérate. para Espérate. aplacar a Kaikai y Tren Tren, que son las serpientes de mar y Criaron tierra. un niño. Sin canibalismo, por cierto. Correcto, pero hubo infanticidio. El niño del Cerro del Plomo, también conocido como momia del Cerro del Plomo, momia del plomo, niño del plomo o Cauripaxa, son los restos bien preservados de un niño inca encontrado en el Cerro El Plomo, en la región metropolitana de Santiago de Chile en 1954, y que actualmente se encuentra conservado en el Museo Nacional de Historia Natural. Fue el primer descubrimiento de un cuerpo excelentemente conservado en gran altitud, ofrendado en la ceremonia inca de la Capacocha. Es la momia incaica más austral del... Aquí estoy cagado. No, pero no te preocupes, ya tenemos la entrada básica. Bueno, y en los Antares de la Luz andaban sacrificando. Querido mío, pero eso es satánico. ¿Cómo llega Antares de la Luz? Por favor, googlea esa historia. ¿Cómo llega Antares de la Luz a la solución? Oye, tenemos que sacrificar una ¿Y guagua. cómo es? ¿Cómo llegan a esa solución? Esto estaban leyendo como... Escuchó este. ¿Escuchó este podcast? Antares escuchó este podcast, Y llegó dijo, a la estos solución". güeyes no se van a reír de mí, estos conchas de su madre, y yo también. ¿Qué me voy a tal que comer llega la una guagua. idea? Es que andar siendo occidental y haber ido a la universidad y matar guagua, no, esa guagua Pero- está mal. Si eres de Rapa Nui, Pero ser bien. una cultura que lo hace, Pero ¿cómo llega? Es como- sacrificio. Po. yo entiendo que esto se llegue por totemismo, está bien. Pero que se llegue por bibliografía universitaria No. con fotocopia de la Universidad de Llegaste Chile. como por PDF, no. Por un PDF miserable. Qué kuma. Qué horrible. Andar Qué mandando ordinario. guagua, leíste un PDF. PDF. Es como... Antares de la Luz, No. reprochable. Si está- Antares de la luz.docs. Si eres una comunidad polinésica en 1700, Ahí sí. ¿Qué herramientas tenías para entender la realidad? No, ya, pero espérate, Obvio. estamos desviando. pero por una fotocopia de la Universidad de Chile matar la guagua, estudiante de antropología. O sea, nosotros tenemos otra comprensión de la realidad. No se puede, no se puede. Sí, no, pues porque en el fondo hay que entenderlo en su contexto y asumirlo, porque en el fondo como que siento que igual hay de alguna forma un tabú respecto a estos temas. No es algo que se hable en general, la historia del ser humano, Homo sapiens, nos identificamos como la misma especie hace 20.000 años, pero éramos una especie que hacía canibalismo, sacrificio, hasta hace no tanto. Culturalmente, O sea, sacando todavía hay Antares. sociedades caníbales. ¿Hay sociedades caníbales todavía? En Papúa Nueva Guinea, pero no lo van a decir. Yo te recuerdo que en la expedición, ¿Pero cuándo? ¿Todavía? en la expedición Harvard Peabody,
¿Qué que es de 1960. Ayer. Eso, ayer, sí. Pues, estaban Ayer. tocando como los Beatles, ¿cachai? Como... Es como totalmente en la época de los Beatles. El fotógrafo de la expedición, que era uno de los Rockefeller, puede llamarse Michael Rockefeller, que era el fotógrafo de la expedición Harvard Peabody, se perdió. Y existe la persona, la puede googlear Simón cuando venga, está vivo la persona que se comió a un Rockefeller. Está viva la persona que se... Oye, eso es una entrevista fascinante. Así. Es como... ¿Y te vas a decir cómo era? Malo el culiado, como... Sabía mal. Es como... Claro. Es como dos tipos de Papúa Guinea se encuentran después de viajar de vuelta a Occidente y llegan a la isla y se preguntan, ¿y cómo son los blancos? Saben mal. Como el pollo. Ah, cacho tu madre. Está vivo, Es posible. está vivo el nativo de Papúa Nueva Guinea que se comió a un Rockefeller de la expedición Oh, Peabody. llegué en un mal momento a la conversación ya. Me puedo... Y esto fue ayer. 1960. 1960. Elvis ya estaba... Querido amigo, ¿cachai? Como- la patología del Kuru, que solamente surge por comer cerebro humano, sigue. Es un problema de salud pública en Papúa Nueva Guinea. Eso significa que el consumo de cerebro humano sigue. Pero no por PDF. No. Esto es porque, querido mío, esos son las voces de los ancestros. Es que comprender la realidad es muy complicado. Cuando escogemos Por eso la verdad no es tan comernos importante. órganos específicos de nuestras víctimas, Sí. Hay una buscando- cierta etiqueta culinaria y hay ciertos órganos que son más preferibles- psicotrópicos que otros. ¿Cuáles? Sí, porque ¿Hay órganos psicotrópicos? Sí, totalmente. como si uno se come un hígado tiene más algo. Posiblemente órganos sexuales y Mentira, si glándulas uno se come un pico, no hay suprarrenales. más testosterona en el pico. Po. Debes drogar si te comís un pico, un pene ¿Por qué cocinado. pasamos al tiro en el pico, Pito? ¿Tú dijiste? O... ¿Por qué? ¿Y por qué tú seguiste tan fácil? Es que me lo imaginé y como... sartén. Bueno, pero Yo había dicho hígado antes. hígado estamos muy cerca del hígado. No, porque Porque realmente los órganos sexuales podrían tener una mayor connotación. Yo no sé no si necesariamente simbólica, quizás. estamos saltando el tema simbólico. Estamos hablando básicamente del tema. ¿Ah? Porque eso es otro. Bueno, castración otro. Pero en los perdona, quizás estoy equivocado, pero en los sacrificios no hay también como una selección de órganos específicos que acompañan como el proceso. Por ejemplo, matamos atravesando el corazón o matamos degollando o nos comemos un corazón o nos comemos un cerebro. A ver, veamos la culinaria, la etnografía culinaria. Yo A no ver, sé dale. quién Parece va- que yo no parece- sé- yo- un paréntesis, yo no sé quién va a auspiciar esta boda. ¿Qué tipo de aliño? Chimichurri. Es como- parece que entre Para todo. Oréganos. Sal. Sal Lobos. Yo creo que es lo único que puedo acompañar. Neauspiciable, que está como. parece que Los Rockefeller. Que yo parece entre los mexicas, entre los aztecas parece que el corazón era plato principal. ¿Por qué? Puede tener una connotación simbólica. No todas las culturas han identificado la vida con el corazón. No, ya, existe, Pero existe el símbolo, ¿cierto? Existe el símbolo, pero Pero el no símbolo sabemos no si- hay un correlato químico. Pero no sabemos si bioquímicamente el corazón puede tener un efecto psicotrópico. Ya, esa No era mi sabemos. pregunta. Esa era mi pregunta. Si había, No, probablemente sabemos. no. Pues podemos saber de qué está compuesto químicamente y sabemos que no va a tener. por lo tanto, el Por ejemplo, sacrificio el cerebro- perdón, solo Puro cuento. Pero no, eso. Pero no, hay un tanto, el sacrificio en cuanto a droga tiene una parte placebo. Puro cuento. Hay- Es como, me como un corazón porque para mí el corazón significa, pero no sé si hay un correlato químico. No sabemos muy bien porque nadie ha comido un corazón humano en condiciones No, pero clínicas. eso podemos saberlo sin necesidad de conocer, de comer corazones. Po. Es como... ¿Cómo? Como entender químicamente si hay algún. Porque en el fondo las drogas. Sangre no. Químicamente, desde la definición química, igual son, yo no cacho nada, pero en el fondo son igual unos químicos que Querido interactúan amigo, con pero otras cosas. ¿cachai? los estudios de receptores de nicotina son de los años 80. Los estudios Ya, sobre... pero estoy seguro que sabemos que comer un corazón humano no nos va a drogar. No lo sabemos. Sabemos otras cosas, por ejemplo.
sabemos que tal vez comer por los estudios de Kuru. No, pero ahí estáis hablando de una vaina mística, pues obviamente. Pero ¿por qué comemos corazón? Podemos ir ahora, vamos a comer a un restaurante peruano, podemos comer anticucho corazón de vaca. A mí no me gusta. Sí, pero es que tienes que ¿Y por qué nos va a drogar el humano y no el de vaca? No me ¿cachai? gusta tanto, Eso es me puro gusta la simbolismo. ají de gallina. Querido mío, Sí, con me este gusta ejemplo, Suena rico. querido mío, con este ejemplo te voy a destruir. ¿Pero por hay qué, Cristian Barros? De Hay un destrucción? punto, ¿Por qué? destruir retóricamente, destruir ¿para quién? sacrificialmente. ¿Por qué no le Va enseñas? a sacrificar mi argumento. Voy a sacrificar tu argumento. Entre los Arunda ¿Qué de son eso? Australia, edad de Hidra, Australia. Se comían a la guagua. Esto es bien interesante. Pero antes de comer, en el infanticidio o al individuo omega, al más débil, lo torturaban enormemente. Ah, güey, ya me empiezan. Hemos hablado de comer humanos, pero como en una cosa Esto es hipotética. bullying pero ya- al máximo. Esto lo torturaban enormemente de ¿Pero la por manera qué? más sadística para catalizar adrenalina. La adrenalina. Esa era la droga. Entonces, perdona. Y ¿Pero dónde se queda la adrenalina? ¿Se comía en el corazón o las en glándulas suprarrenales. ¿Cuáles son esas? Vamos a necesitar como un disclaimer, como de insertar médico aquí, ¿cachai? Como- Las glándulas suprarrenales son las productoras de adrenalina que cuando se oxida produce adrenocromo en la sangre. ¿Pero qué te comís de una persona para absorber su adrenalina? Sangre y glándulas suprarrenales. ¿Cuáles son las Sí, glándulas sí, suprarrenales? tampoco sé eso, güey. No, pero no hicieron biología en No, la edad sí, de la- nadie hizo lo mismo que tú. Fuimos en al ninguna colegio, parte. Pero en el ninguna colegio parte de la lo estuvo, educación. es como... No, Ya, pescado. pues, Mateo. Pero uno cuando come... ¿Cómo a estas alturas de la Cuando alguien ha comido riñón de vaca, sobre el riñón de vaca hay una excrescencia, como una esponja. Como una guatita. Nuestro público vegano se fue ya, hace rato. Las glándulas, ¿qué eran las qué glándulas son esas? Suprarrenal significa arriba del riñón. Ah, ya, Arriba del riñón. riñón he comido. Perfecto. Es una glándula, ¿correcto? Es un órgano. Y son las encargadas de producir adrenalina, que es la hormona de el éxtasis, la alerta, la concentración, la vigilancia y también del clímax religioso. Ya, y entonces, como para ir cerrando, Uf. ¿en qué se parece el sacrificio a una droga? ¿En qué se Cristian parece? Barros. Ya, ¿en qué se parece? Farmacológicamente, en el sacrificio hay una masacre de animal. Tal vez el primer animal es humano. Entre los humanos, tal vez el primer animal es el niño. Entre los niños es un niño aterrorizado. En el niño aterrorizado, el órgano, digamos, en esta culinaria siniestra y mórbida, Siniestro. los órganos o tejidos predilectos de consumo para catalizar el éxtasis religioso era la sangre y las glándulas suprarrenales que son ricas en adrenalina. La adrenalina, de manera viva, se llama adrenalina, y de su manera póstuma se llama adrenocromo. De que hay una conspiración en línea sobre el consumo de adrenocromo entre las élites. ¿Y de dónde, Pero- de dónde sacamos todo para dar las fuentes? Porque una parte de la tarea es preguntar de dónde sale... Wikipedia. Adrenocromo, Wikipedia. No, pero el hecho de que se consumía órganos específicos para consumir adrenalina. Es como hay que buscar el PDF Adrenalina, Arunda, Etnografía Australiana, 1900. No recuerdo el autor. Oye, yo tengo otra respuesta para Simón para terminar de una forma un poquito menos terrible. La relación entre sacrificio y ¿qué era? Drogas. Querido mío, ¿cómo se dice? Despilfarro. El ser Despilfarro, humano totalmente. tiene que despilfarrar y en el fondo la parte de perder el tiempo es de alguna forma esencial. Esto a es pura, nosotros. hay Que una, lo perdamos haciendo sacrificios. Allá esos humanos creo que lo hemos superado. Ahora podemos perder el tiempo de mejores maneras, espero, Sí, pero es- para la humanidad. querido mío, si tú ves el sacrificio tiene una enorme carga de negatividad, de destrucción. Y esa Ante otro problema de destrucción. antes de ser puramente como, antes de estar sometido a parámetros darwinistas de reproducción, consumo de proteína, etcétera, parece que su carga es más bien simbólica, cultural. Dios santo, esta especie somos. Alucinante. Querido mío, ¿cómo se dice el hombre del sacrificio en griego? Batman. Fármacos. ¿Cómo se dice droga en griego? Fármacos. Ya, es la que te fuiste.
Querida comunidad, agradecemos profundamente su sintonía. Hemos llegado al final de esta transmisión de Drogas Primitivas, un podcast de análisis, de reflexión, de historia, de historiografía, de arqueología sobre aquellas sustancias que nos definen, que nos han esculpido como civilización. Agradezco la presencia, el acople, el input de mis coanfitriones Cristian Mateo Barros y el sociólogo Juan Cristóbal Morel. Espero hayan disfrutado de esta transmisión. Si les gustó, por favor, suscríbanse, comenten, pónganle me gusta y díganos por favor en los comentarios de qué les gustaría que habláramos en Drogas Primitivas. Nos vemos en una próxima edición.